Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad. Presento, Señor, el tema, Padre bendito Dios. Ningún hombre puede cambiar la vida del hombre, solo Dios. Oh poderoso Santo de la gloria. Señor Dios eterno, ten piedad y misericordia. Padre de todos los pecadores, Señor, Padre, y permíteles que se arrepientan, Padre bendito Dios, para que no caigan, Dios eterno, en la condenación eterna, Padre, que está pronto por venir, Señor, Padre celestial, para darle el pago, Señor, a cada uno según se merece, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, cúbreme con tu sangre poderosa y que sea de grande bendición, Padre, este mensaje, Señor, Padre Dios eterno, a través de tu palabra. Cúbreme con tu sangre en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy. Aleluya. Amén. Sí, amén. Presentamos ante Dios y ante todos los hombres que nos escuchan el tema: ningún hombre puede cambiar la vida del hombre, solamente Dios. Ese es el tema, amigo y hermano, en esta preciosa hora de este precioso día. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando Jesús al pecador, que Dios puede hacer que el pecador se arrepienta de la manera que él quiera, pero es respetuoso. Dice que él está a la puerta llamando. Si alguno de los pecadores que están ahora sí viviendo en el pecado y peligrando morir en el pecado y pasar en eterna condenación, la vida espiritual, la segunda muerte, entonces Dios le habla al pecador, que el pecador dice que tiene que escuchar la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios tiene que abrir la puerta de su corazón para que Dios entre en el corazón del pecador y el pecador se arrepienta. Si el pecador no escucha la voz de Dios, si el pecador no abre la puerta del corazón, ni que el que esté predicando, sea evangelista, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea quien sea, aunque brinque y salte y le hable de muchas maneras, el crecimiento de la palabra no le corresponde darle al pecador a través del predicador. Nosotros únicamente como predicador, el trabajo que Dios nos encomienda es sembrar la semilla del evangelio a toda criatura y por todo el mundo a través de la predicación. Pero el crecimiento de la semilla que sea sembrada, esa no le corresponde darle a nosotros como predicador, esa le corresponde a Dios. Nosotros únicamente sembramos y regamos la semilla. El sembrar es predicar la palabra de Dios y regar es extenderla por todos los rincones, por todos los confines de la tierra, para que nadie quede sin ser avisado que viene una condenación eterna para el que no se arrepienta. Ese es el trabajo que Dios nos encomendó aquí en la tierra y es por el que nosotros vamos a ser recomendados por parte de Dios. Así que, amigo y hermano predicador, ni que brinque, ni que salte, ni que le hable muy bonito, si no está de parte de Dios, dale crecimiento en la vida del pecador. Mira, ni que le des despensa, ni que ahora sí lo atoleres y lo mezcas y lo achichigües de la manera que quieras. Es que el crecimiento no se nos encomendó darlo a nosotros.
El crecimiento lo da Dios. Nosotros únicamente sembramos la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el trabajo que Jesús les encomendó a sus discípulos? Que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado también a nosotros, que nosotros sembremos la palabra de Dios por todo el mundo y a toda criatura. Ya Dios va a ver si le va a dar crecimiento, a quién le va a dar crecimiento. El trabajo de nosotros es sembrar. No, hermano, no es la brincadera, no es porque tú le hables muy bonito a la gente, al pecador. Mira, la cuestión del arrepentimiento no proviene del hombre. Por eso el tema dice, la palabra de Dios dice: ningún hombre puede cambiar la vida del ser humano, del pecador. Nosotros no podemos cambiar los corazones, no podemos cambiar la mente. ¿Cuánto daríamos nosotros porque la gente cambiara, porque la gente se arrepintiera, porque la gente escuchara la palabra y obedeciera los mandamientos que Dios da? Pero mira, desafortunadamente eso no nos corresponde a nosotros darlo. Eso le corresponde a Dios, al que nos da la vida, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ese es el que tiene que darle el crecimiento para el arrepentimiento. Y dice en San Marcos 16:16, gloria al Señor: el que creyere y fuere bautizado. Fíjese, después que escuche la palabra, que abra la puerta de su corazón, tiene que creer que Jesucristo es el único Salvador, es el único que transforma la vida del ser humano. Y después de creerlo, tiene que comprobarlo ante Dios, como bajando a las aguas del bautismo. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la misión que a nosotros se nos ha encomendado, amigo predicador, amigo evangelista, amigo apóstol, amigo maestro, amigo pastor. Ese es el trabajo que nosotros vamos a desempeñar aquí en la tierra. No te desesperes ni te precipites, tú predica la palabra de Dios. Dios se va a encargar a quién le va a dar crecimiento, a quién va a salvar. Eso no nos corresponde a nosotros, a numerar la gente quién va a ser salvo. Por eso dice la palabra de Dios en Corintios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Habla a los corintios. Vamos a ver qué dice en primera carta de los Corintios, capítulo 3. Gloria al Señor. Se lo cito con la palabra porque es a lo que la Biblia enseña. No es lo que yo enseño, es lo que la Biblia enseña. Primera de Corintios 3, 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 8. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjese, no es de nosotros dar el crecimiento. Aquí lo especifica claramente. Así dice el verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está. Ni el que siembra la palabra es algo, ni el que la riega, el que la extiende, no es nada. Mira, nosotros solamente somos, ahora sí, portadores de la palabra del Señor, desempeñando el trabajo que se nos ha encomendado. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está. Nosotros vamos a recibir la recompensa por lo que Dios nos encomendó: predicar la palabra, sembrar la semilla.
Si crece o no crece, ya eso no nos corresponde a nosotros. Ya nosotros hicimos el trabajo. Es como el que te paga, amigo y hermano, te paga para trabajar. Si te paga para sembrar maíz, tú vas a limpiar el prado, el terreno donde vas a depositar la semilla. Tú vas a sembrar la semilla, pero te van a pagar porque ya sembraste. Nazca o no nazca el maíz, ya tú cumpliste con el trabajo que se te encomendó. Ese es un ejemplo comparativo que te hago para ser más, ahora sí, claro en la palabra de la enseñanza que nos enseña la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Y Romanos 9:16, vamos a ver qué nos dice. Pablo también le habla a los romanos en su capítulo 9, versículo 16. Vamos a ver qué dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está. Por mucho que brinques, predicador, por mucho que bailes, que salte, por muy bonito que le hables al pecador, por mucha despensa que tú le regales, por mucho que lo cargues y lo lleves y lo traigas como niño bonito, mira, si no está de Dios que van a ser salvos, mira, en vano es, ahora sí, hermano, las dádivas que nosotros damos. ¿Por qué? Porque debemos de estar, hermanos, entendidos que nos enseña la palabra de Dios. Debemos de estar, hermanos, ahora sí, seguro de que nosotros predicamos la palabra de Dios, pero Dios es el que le da el crecimiento. Mira, a veces se alegra el predicador, el evangelista, cuando se llena el altar, se llena, ahora sí, de gentes que pasan al llamamiento. Mira, no te emociones, predicador, porque se llena el altar de gente que pasan al llamamiento. De esa gente, hermano, mira, dice la palabra del Señor, pasan los montones de gente al llamamiento, porque de todos, ahora sí, permanecerá la semilla que caiga en tierra fértil. Mira, dice la palabra de Dios, mira lo que pasa, hermanos. A veces hay pastores, hay predicadores que se decepcionan porque vieron el altar lleno cuando se les predicó y se les hizo el llamamiento, pero pensaron que todos iban a permanecer. Mira, la palabra de Dios dice, vamos a ver qué dice en San Marcos, gloria al Señor, 4, 3 al 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 3, gloria al Señor, Marcos capítulo 4, versículo 3 al 8. Vamos a ver qué nos especifica la palabra de Dios en San Marcos capítulo 4, gloria al Señor, versículo 3 al 8. Vamos a ver qué nos explica la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Eso somos nosotros, los que sembramos la palabra del Señor. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Fíjese, la semilla se siembra del evangelio. Pasan los montonones de gente al llamamiento,
pero ¿cuántos se van a quedar firmes y fieles al Señor dentro de la iglesia y se van a ser miembros activos en plena comunión de la iglesia? ¿Quiénes? No todo el montonón que pase de gente al altar, al llamamiento. Se va a quedar firme y fiel al Señor el que caiga la semilla en buena tierra, en tierra fértil. La que caiga, por ejemplo, hermanos, hay semillas que fueron sembradas junto al camino. Esas se las comen los pájaros. Y hay semillas que fueron sembradas entre pedregales. Esas son duros y no echan raíces. Y también dice la palabra del Señor que fueron también sembradas semillas entre espinos. Y en buena tierra fértil es la que permanece. Toda la que está junto al camino, vamos a ver qué dice Marcos 4, 15 al 20. Vamos a ver qué sucedió con las semillas que se siembra. Amigo predicador, dice la palabra de Dios del 15 al 20, capítulo 4 de San Marcos. El sembrador es el que siembra la palabra. Somos nosotros. Y estos son los del junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ese es el que se sembró junto al camino. Fíjese, ese no va a permanecer y ese está entre el montonón de los que pasaron al llamamiento y se llenó el altar en el llamamiento que hizo el predicador. Estos son estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pasan rápido, hasta lloran en el altar, pero no tienen raíz. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos tampoco se quedan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Fíjese, estos, mira, son los que pasan al llamamiento. Te alegras a veces porque pasan los montonones, pero de eso no queda más que a veces uno y a veces ninguno, porque la palabra, la semilla fue sembrada entre espinos, entre pedregales, o también fueron junto al camino y no echaron raíces, por eso no permanecieron, por eso no se quedan. Así que no es del que salta, ni del que brinca, ni del que quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amigo predicador, estas son las que fueron sembradas en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, que Él está a la puerta llamando. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entrará a Él y cenará con Él y Él con Él. Entonces, amigo y hermano, no es de que tú brinques, no es de que tú grites, no es de que tú saltes, bailes y hagas lo que quieras hacer. No es repartirle despensa a la gente, no es tampoco estar manteniendo a la gente. Mira, algunos hermanos llegan al evangelio por tal que le estén dando despensa. Ya cuando no les dan nada, ya se retiran y se van. Eso no son, ahora sí, tierra fértil.
esos son de los junto al camino, esos son de los entre pedregales, esos son los que están entre espinos, esos no dan fruto, y de eso está llena la iglesia hoy en día, hermanos. Son gente que no están cimentadas, andan, hermanos, ahora sí, cualquier cosita los enoja, cualquier cosita los disgusta y ya no le sirven a Dios como Dios manda, como Dios quiere. Por eso, hermanos, todo el que oye la palabra y la hace está fundado sobre la roca. Vamos a ver qué dice el Evangelio de San Mateo 7, 24 y 25. Vamos a ver qué nos dice San Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel hermano que oye la palabra y la hace, esa semilla es la buena, esa es la que cayó en tierra fértil y está sembrada sobre la roca que es Cristo. Y entonces, aunque vengan angustias, tempestades, aunque vengan problemas, aunque esté difícil su situación, ellos permanecen fieles. Los tambalea el viento, pero no los tumba. ¿Por qué? Porque están ahora sí cimentados junto a corrientes de agua viva, que ese es lo que representa el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Por eso, amigo predicador, no te emociones porque le predicas al pecador y vienen los montonones al llamamiento. Lo importante es que permanezcan firmes y fieles, cumpliéndole en los mandamientos y obedeciendo la palabra que el Señor manda, que el Señor hace. ¿Por qué? Porque el Señor dice de los que están en la iglesia: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Mira, de eso están llenos las iglesias, de eso están llenos los templos. Mira, todos dicen Señor, Señor, pero mira, hermano, toman el nombre de Dios en vano, hacen otras cosas, no le obedecen al Señor en la palabra de Dios. Por eso dice también, hermanos, la palabra de Dios, ahí mismo en San Mateo 7, 26, 27, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No tiene fundamento. Dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hoy, hermanos, hay gente que se bautizaron, pero no fueron fundados sobre la roca. Mira, nada más lo ganó la emoción, nada más lo ganó, por ejemplo, las dádivas que dan, porque ahorita, hermano, con tal de que la gente se salve, con tal de ganar almas, mira, la gente, los predicadores están comprando a la gente con despensa, con gratificaciones, dándoles trabajo, dándoles cualquier cosa, teniéndolo ahora sí tolerablemente. El Señor Jesucristo no anduvo repartiendo despensa. El Señor Jesucristo no anduvo comprando la gente. El Señor Jesucristo le dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no es de comprar las almas, porque las almas no se compran con dinero. Y esto tampoco es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Ese es el que va a ser salvo. Dios tiene el poder para traerlos a toda la humanidad, ahora sí, rendido y humillado a sus pies, pero no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque Dios es respetuoso. Dio un libre albedrío en el pensamiento del ser humano, en el corazón del ser humano, para que el hombre humano decida, escoja entre el bien y el mal. Por eso puso los dos caminos, el angosto y el ancho,
para que cada uno de vosotros elija por su propia voluntad, no le esté echando culpas a Dios, como aquel llamado Adán, la mujer que me diste, le echó la culpa a Adán. Eso no fue la culpa de la mujer, fue culpa de él. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser tentado del mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es atraído por su propia concupiscencia. Y ya que es atraído por su concupiscencia, por sus deseos carnales, es seducido y el pecado da a luz. Y ya da a luz el pecado, y el pecado trae las consecuencias, que es la muerte. Por eso dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parecen derechos, su fin son caminos de muerte. Amigo pecador, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para buscar a Dios? Dice la palabra del Señor, dice: busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Tienes que buscarle, pecador, pero de tu propia voluntad, que no te compren por despensa. Y a Dios no se le sirve, ahora sí, por interés. Mucha gente viene a servirle a Dios por tal de que Dios les dé riqueza, por tal que Dios los sane de alguna enfermedad, por tal que Dios le conceda lo que ellos quieren. Mira, Dios hace lo que Él quiere, y a Dios no lo vamos a mandar nosotros. A Dios le vamos a obedecer lo que Él manda, lo que Él quiere. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Tienes que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es los ayunos que estamos haciendo, es las oraciones que estamos haciendo, rogando por el borracho, rogando por el drogadicto, rogando por el adúltero, rogando por el fornicario, rogando por los brujos, por los hechiceros, por los ocultistas, por todos aquellos mentirosos, por todos aquellos falsos, por todos aquellos que andan haciendo maldad, andan haciendo pecado. Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque no queremos que ellos sean condenados eternamente, y por eso ellos no se dan cuenta, pero Dios sí se da cuenta en los ayunos, en las oraciones que nosotros hacemos, cuando nosotros le pedimos por el borracho, por el drogadicto, por todos aquellos que están hundidos en el pecado. Le pedimos que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad, que Dios los salve. Nosotros estamos demostrando ante la presencia de Dios, no ante los hombres, que amamos a nuestro prójimo, porque el mal que no queremos para nosotros, tampoco lo queremos para los que están afuera del evangelio. Por eso Cristo viene arrepentidos y convertidos, pero hay que buscar de Dios. Mira, no te dejes comprar por dinero. Dios no compra por dinero a las almas. La salvación es gratuitamente, y la salvación es para los valientes. La salvación no es para los cobardes, es para los valientes que no permitan seguir en el pecado, que renuncien a la maldad, que renuncien al pecado de este mundo. Por eso, amigo predicador, ni que brinques, ni que saltes, ni que hagas lo que hagas, la voluntad la tiene que hacer Dios para que el pecador sea transformado, para que el pecador se arrepienta. Nosotros únicamente sembramos la semilla a través de la predicación y la regamos por todo el mundo, para toda criatura, al que la quiera escuchar, al que la quiera obedecer. Por eso Jesucristo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso, amigo y hermano, el hombre, dice el tema, ningún hombre puede cambiar la vida del hombre. Por eso nosotros no podemos cambiar la vida del hombre. Así sea mi papá, pero no puedo transformar su pensamiento, no puedo cambiar las intenciones de su corazón. Por eso dice que ni el padre llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre, sino el alma que pecare, esa morirá.
Por eso, amigos y hermanos, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Amigo predicador, hermano evangelista, hermano apóstol, hermano profeta, hermano pastor, hermano maestro. Mira, no te desesperes ni te decepciones, porque las almas no se arrepientan, porque las almas tú predicas a tiempo y fuera de tiempo, que a ti se te va a pagar por el trabajo que se te encomendó. Sembrar la semilla, el crecimiento no lo vamos a dar nosotros, el crecimiento le corresponde a Dios. Por eso, amigo predicador, ni que saltes, ni que brinques, ni que hagas lo que hagas, el crecimiento lo tiene que dar Dios, y Dios va a salvar y a transformar el que Él quiera, al que Él le plazca, porque es la voluntad de Dios, es la misericordia de Dios, es la piedad de Dios, no es lo de nosotros. Nosotros, con todo el amor de nuestro corazón, con todo el amor de nuestro pensamiento, de nuestra alma, quisiéramos que todos cambiaran, que todos vinieran al arrepentimiento, pero desafortunadamente eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Dios. Sigamos orando y pidiéndole a Dios en ayuno y oración que Dios tenga misericordia del que Él quiera tener misericordia. No podemos mandar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios. No, Dios tiene que hacer la voluntad de nosotros. A veces nosotros queremos que sane el enfermo, pero si es Dios que lo está corrigiendo, ¿quién eres tú para quitárselo a Dios? Es que lo está corrigiendo. Solamente dile: ten piedad, Señor, ayúdalo, ten misericordia. ¿Por qué? Porque es por su desobediencia, es por su pecado. Es que Dios lo está humillando para que entienda, para que reconozca. Mira, los hospitales están llenos de gente, de enfermos, pero mira, hermano, no corresponde a nosotros levantarlos y sanarlos. ¿Por qué? Porque toda la mayoría de los enfermos están ahí por su desobediencia, por su rebeldía, porque cuando anduvieron buenos y sanos, andando, viendo, oyendo, no aceptaron a Cristo, no quisieron, a un culto no van, iban a los bailes, iban a las fiestas mundanas, pero hoy que están ahí, están ahora sí recibiendo un cuerazo, un azote de parte de Dios, para que entiendan y comprendan que Dios es el único que salva, Dios es el único que sana, Dios es el único que transforma y cambia la vida del ser humano. Todos los que están en la cárcel, ¿por qué están ahí? Por su desobediencia, por su rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando se les habló de la palabra de Dios, no quisieron. Mira, en lugar de ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, se iban a las cantinas, se iban a los bailes, se iban a las prostituciones. Ahí están las consecuencias. Por eso Dios está permitiendo que reciban ese azote, reciban esa disciplina, para ver si así entienden, para ver si así comprenden y puedan reconocer que Dios es el único que hace libre al ser humano. Dios es el único que salva, que sana, que transforma y cambia los corazones del ser humano. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios tenga misericordia y piedad. Si tienes algún familiar, háblale, ponle esta palabra de Dios y que busque de Dios. Ya hoy ya no es de andar tolerando al pecado. No, Dios ama al pecador, pero el pecado lo detesta y al pecado es que va a condenar. Y si la persona no se aparta del pecado, va a ser condenado con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. El consejo les doy, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Les amo en el amor de Dios, por eso les predico con la verdad. No les tapo nada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si nosotros encubrimos los pecados, no vamos a prosperar. Y mira, nosotros nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo y queremos ahora sí ser aprobados como varones aprobados, no teniendo nada de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad. Ahí está la invitación, ahí está la exhortación, ahí está el evangelismo en este consejo de la palabra. Mira, retrocede del camino del mal y mira, busca de Dios en el nombre de Jesús. Voy a orar. Si tú quieres orar conmigo, arrepiéntete. Padre, en tus manos estoy.
Padre bendito Dios, he escuchado tu palabra. Me arrepiento y renuncio de todo corazón a las cosas del mundo. Desde hoy, Señor, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi vida, toma mi cuerpo. Te la entrego a ti, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús, porque no quiero ser condenado, quiero ser salvo. Ten piedad y misericordia de mí. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, Señor. Gracias te doy por escuchar este mensaje, Señor. Padre de bendición para mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito Dios. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Sí, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. En Dios haremos proeza y Él aullará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Dios le bendiga y no nos pierda de vista. Siga escuchando estos mensajes, estos consejos que van a ser de grande bendición para tu vida, para tu alma. En el nombre de Jesús. Amén.